Me acompaña el señor Félix Ulloa, él es analista. Gracias, Alicia, por esta invitación. Como tú dices, ya justamente a escasas horas del cierre de la campaña y el inicio del silencio electoral. Comentar un poquito en qué, cómo cierra esta campaña, cómo la evalúa. Yo creo que la campaña ha tenido altos y bajos, ha sido una campaña relativamente tranquila, excepto algún par de accidentes que hubo que lamentar, un fallecido ahí creo que fue el municipio de San Jorge, en San Miguel, un camión que se le fueron los frenos y atropelló a gente en un mitin, disparos que hubieron sobre el candidato de la alcaldía de San Miguel, Miguel Pereira. El fin de semana, ¿verdad? Sí, hechos lamentables, desde luego, pero que son hechos menores si comparamos pues con otras campañas en otros periodos o con otros países. Yo creo que la guerra sucia que se desató y que fue una línea de trabajo de algunos partidos y algunos candidatos se dio más en las redes sociales, un espacio virtual en el cual se llega a un público que es bastante reactivo y muy proactivo en estos escenarios y en los cuales pues se han dicho cosas, se han circulado videos, comunicados, memes de todo tipo, algunos reales, otros inventados, pero en todo caso creo que la línea de iniciar una campaña sucia o como se dice una campaña gris para opacar el trabajo del adversario, en aquellos que la iniciaron, en aquellos que la promovieron, en aquellos que lo desarrollaron, se convirtió prácticamente en un boomerang. Es decir, se revirtió y salió en contra de quienes hicieron este trabajo, porque, como te repito, este es un público que no se deja impresionar, que conoce cuando se está pasando un mensaje de manera subliminal o de manera directa o cuando se trata de montajes de artificio. Hoy, por ejemplo, estaba circulando un supuesto memorándum o un email que le mandaba el candidato Nayib Bukele a un conocido bloguero, de donde le decía, pues mira, con mi papá hemos tomado la decisión de que ya no aparezca Jalaparmilla. Es decir, una cosa tan burda que tú notas prácticamente cuando hay un mensaje que se quiere pasar, pero que no impacta porque los receptores, los lectores, ya tienen un nivel de educación y de filtración para no dejar pasar ya. ¿A quién va dirigida este tipo de campaña? Porque retomando las palabras que tú decías, parecería que en los medios tradicionales este tipo de campaña sucia, por así decirlo, ya no aparece tanto. Sin embargo, se ha trasladado a las redes sociales y particularmente en Twitter. Y ahí es donde los que promueven este tipo de propaganda o de tipos de campaña se engañan solos, porque hay empresas a nivel internacional, en la India, en China, que te venden paquetes, te dicen, ¿cuánto quieres? ¿Cuántos seguidores quieres? ¿Quieres 70,000? Te cuesta tanto. ¿Quieres 100,000? Te cuesta tanto. Y ahí tienen a los chinitos mandando Twitter, siguiendo a fulano, tienen a los hindúes, en fin. Estas cosas no funcionan. Y cuando hablamos de los medios tradicionales, fíjate que en este caso la televisión, excepto 2, 3 casos patéticos, como el caso del alcalde de San Miguel, Salgado, que tuvo una entrevista que va a quedar grabada y va a ser de antología para ser estudiada en las carreras de comunicación y de periodismo. ¿A cuál te refieres? A una entrevista que dio en un canal local donde no solo le faltó el respeto a su contrincante, a Miguel Pereira, sino que le faltó el respeto a la dignidad de la mujer salvadoreña, haciendo ahí unas figuras y unos giros elípticos de mal gusto, pero te digo, excepto eso en la televisión no vimos más campañas sucias. En los medios escritos sí, fíjate, y curiosamente un rotativo, un matutino, el Diario de Hoy, para decirlo con todos los nombres, el Diario de Hoy no solo mantuvo en una línea editorial un ataque constante al FMLN, al candidato del FMLN, en fin, a todo lo que le huele a izquierda, porque es un periódico con un pensamiento ultra conservador, y que bueno, en la línea editorial uno puede entender que esto se dé, pero cuando trató de entrar con unas supuestas encuestas de una empresa, New Link, que nadie sabe la metodología que usa, ni aún esa que se pretendió pues poner, y el titular, la madera de esa mañana decía reñido a la disputa por la capital de San Salvador, cuando todas las encuestas, 14 en su total, daban consistentemente una ventaja
enorme a favor de Nayib Bukele sobre el candidato Zamora. Y esto no habla ni que Zamora sea un mal candidato, ni que la campaña haya sido mala. Esto se explica porque, como lo señalaba otra encuesta, dos encuestas, la de la UCA, la última de la UCA y la última de la Universidad Tecnológica, el 65.5% de ciudadanos decían que había sido un error haber cambiado al candidato Norman Quijano a la mitad de la campaña. Sobre todo, siendo el doctor Quijano el alcalde en funciones, que sale bien evaluado en su función, en su gestión, y haberlo cambiado generó esta debacle en la militancia y en el electorado de este partido, y eso implicó pues que haya tenido que pasar de una situación de -0 a tratar de acortar esa ventaja que le llevaba el candidato Bukele. ¿Será? De tal suerte que la explicación es esa. Entonces no hay que ir a buscar, como se le ha tratado de hacer ahora, como decimos, no matar al mensajero, porque ahora las culpas se las querían echar primero al Tribunal Supremo Electoral, diciendo de que, bueno, incluso acusando ya de que se estaba fraguando un fraude, bueno, cosas de ese tipo que yo creo que no deberían de haberse planteado en una campaña electoral. Tomar justamente esta dimensión del análisis, ya lo hemos hablado varias veces acá en Agenda Ciudadana, porque probablemente, bueno, ya lo han dicho desde el Tribunal Supremo Electoral, la posibilidad de que sea un poco más tardado el conteo de votos. Pero esto luego genera a lo mejor una cierta ansiedad en la gente que quiere saber, ¿verdad? Y yo creo que vamos a tener la posibilidad de hacer ese seguimiento en tiempo real en las pantallas cuando se esté haciendo la transmisión, porque tú hablaste de dos cosas que son importantes pero diferentes. Sí. Una cosa es el cierre, cuando se termina la votación y empieza pues a hacerse el escrutinio y se van, como dice el instructivo del tribunal, antes de abrir la urna se van a contar las papeletas, las sobrantes, es decir, todo lo que quedó el material se pone en el acta y luego se abre la urna y se sacan las papeletas y se van haciendo los conteos. ¿Verdad? Tantos votos para este partido, tanto para el otro partido, en fin, para saber cuántos votos tuvo el partido, los que marcaron directamente por bandera, donde no hay discusión, pero se van a separar las donde están por el voto cruzado, ¿no? Lo que marcaron para contar las marcas y las preferencias. Entonces viene el segundo recuento que va a ser, esa es la parte ya más complicada, en la cual, como lo dice la ley, vamos a empezar con el Parlamento Centroamericano, después la Asamblea Legislativa y por último los alcaldes, los consejos municipales. Entonces esta parte es muy complicada, pero no difícil. Quizás es un poco tediosa porque son varios formularios, el formulario A, que va a ser la 1, A2, 3, y hay A, E, F, hasta la F, son 8 anexos que se van a llenar en cada acta, y bueno, al final, según nos explicaban, porque tuvimos una sesión con el tribunal y los expertos, los técnicos, los jefes, los directores de cada área de capacitación, de registro electoral, de informática, para explicar todos estos procesos. Entonces decían que son 277,000 los documentos que se van a procesar esa noche. Entonces es una cantidad bastante considerable, entonces hay que tener paciencia. Posiblemente la mayor cantidad de información a procesar va a ser en el departamento de San Salvador, pero tú vas a ver que departamentos donde son 3 los diputados que se van a elegir, como, pues no sé, Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, Morazán, La Unión, la información va a estar rápido. Y eso se va a ir colocando y se va a ir viendo. El Parlamento Centroamericano es una sola papeleta la que se va a procesar, luego vendrán las otras. Entonces, aquí lo que nos enseñaron en esta reunión informativa, donde estuvimos miembros de organizaciones sociales, medios de comunicación, era ponernos para ver exactamente qué era lo que se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo y los mecanismos de control que hay para garantizar que la información que se va a pasar ya y se va a presentar al público es una información que ha sido filtrada, ha sido validada, ha sido verificada, porque el sistema tiene mecanismos que te pueden rechazar. Por ejemplo, nos ponían ahí un caso hipotético que se contaron 107 votos en esta JRB, en esta mesa,
y se pone 107, pero la gente puede escribir el número de una manera tal que el que lo digita ponga 101. Okay. El 7 lo puede confundir con 1. Entonces el sistema lo rechaza. Okay. Inmediatamente lo rechaza y esas actas se pasan a otra unidad, que es una unidad de verificación y de validación, donde ya pues ahí se le hace otra lectura, de tal manera pues que esas actas que no se procesen van a tener un tratamiento separado, donde hay una batería de más de 50 funcionarios del tribunal haciendo estos procesos de validación. O sea pues que la seguridad en el proceso a mí me quedó clarísima, igual que casi todos los que estábamos presentes en esa reunión. En algún momento de la campaña, hace pocos días, tomó fuerza este tema de la posibilidad de que hubiera un fraude. Yo nunca logré como entender un argumento que fuera consistente en todas las veces que salía alguien hablando de esto, pero sí habían como muchas posibilidades de que esto pasara. Luego bajó un poco este tema. Creo que lo que ayudó a que bajara toda esa idea, porque se levantaron, ¿cómo te diría yo?, especulaciones a partir de algunas medias verdades. Yo me sentí sorprendido cuando me presentaron la papeleta de San Salvador y aparecía toda una línea en blanco a la par de la bandera del FMLN y otra línea en blanco a la par de la bandera de Ghana. Entonces decían, bueno, como esta es la coalición que trabaja junta en la Asamblea, aquí en la papeleta los están favoreciendo. Y yo dije, bueno, pero esto no es posible. Si estas cosas se corrigen, ahora con las computadoras, con 2 clics de mouse, esa papeleta se hubiera arreglado. Y me quedé sorprendido, y sobre todo que salió publicada en la primera plana del diario de hoy. Y decía, fraude. Cuando ya vimos que eso mismo sucedía en la papeleta del Parlacén, y que ahí la línea que quedaba a la par era a la par de la papeleta de Arena, o sea que lo que aquí valía para el FMLN, aquí valía para Arena, y luego que vamos viendo la de los otros departamentos, vimos que no había nada de eso. Pero, in extremis, unos partidos partidos de derecha se fueron a la sala de lo constitucional a pedir que le ordenara al tribunal reimprimir esas papeletas. Yo creo que ahí se acabó toda esta historia del fraude, porque la sala les dijo no, esto no es un problema de constitucionalidad, es un problema de legalidad y el tribunal es la autoridad que lo tiene que hacer. Que lo resuelvan. Entonces yo creo que a partir de que la sala dio ese fallo, ya nadie volvió a hablar de fraude, y qué bien, porque a estas alturas creo que ganadores, triunfadores y perdedores, o los que no logren el éxito en la próxima jornada electoral, debemos de acostumbrarnos a aceptar esos resultados, sabiendo pues que el proceso ha sido administrado adecuadamente, y sobre todo porque todavía nuestro sistema electoral funciona como se diseñó cuando trabajamos en COPAS, en la época ya en el año 92, en su Comisión Especial Electoral, que hicimos el código de esa época en base a la desconfianza. O sea, pues que son los partidos los que tienen el control del proceso, en esa lógica de que los diablos controlan a los diablos vigilan a los diablos. Entonces, ese sistema te garantiza de que en cada estructura de los organismos electorales temporales hay representantes de los partidos, entonces cualquier cosa que pase está pues fiscalizada por los delegados de los partidos. Lo ideal sería que superáramos ya esta etapa. Yo quiero retomar el tema de la campaña sucia y particularmente qué está pasando en redes sociales. Es increíble desde hace 2 o 3 días el tema de la campaña, los mensajes, los audios, vaya, los memes es lo menos, las caricaturas y todo eso es lo menos, pero en realidad cómo se ha arreciado el tema de las campañas en un espacio en el que, por cierto, no está regulado. Se puede colgar cualquier cosa. Desafortunadamente, yo creo que era una de las lecciones que nos dejaba el Tribunal Supremo anterior, que dijo que desgraciadamente no había regulación para las redes sociales, y a partir de ahí se han aprovechado algunos troles y algunos equipos para hacer cosas que yo te digo, me he quedado atónito frente a hechos que, es más, no sé si son ciertos o no son ciertos, son montajes o no, porque llegan videos, si tú entras a las páginas en Facebook, a los blogs, cosas increíbles. Y ya se esperaba, ya habíamos escuchado que cuando terminara la campaña oficial, cuando empezara justamente el silencio electoral, se iban a destapar toda esta serie de cosas inauditas. Y las llamo inauditas porque me cuesta creerlas. Por ejemplo, circula un video en el cual
son fotos las que ponen, pero los audios se escuchan con toda claridad. Donde hay supuestamente Alejandro Mason, es una conversación con Edwin Zamora, donde Edwin Zamora habla de los financistas de arena, de los fulanos, bueno, habla con palabras despectivas y dice cosas muy fuertes, relacionando con la campaña de Norman Quijano y quién es Norman. Bueno, una cosa bastante desagradable si fuese cierto, pero más desagradable aún que se sacara de una plática o conversación privada y se cuelgue pues en las redes sociales. Yo escuché eso, lo primero que se me vino a la mente es ¿de dónde? ¿Quién grabó eso? Sí, de ser real, ¿verdad? Bueno, de ser real. La persona que supuestamente lo grabó ya salió diciendo y responsabilizando a que si le pasa algo, ¿quién es? Bueno, ahí está pues en las redes. Yo no sé, a veces cuando uno toma o retoma estos hechos de las campañas sucias, es como abrir una cloaca y estarla ventilando y contaminando el ambiente cuando hay cosas tan positivas de las que hay que hablar. Sin embargo, el ambiente es nauseabundo, afecta, intoxica y no hay más que tratarlo de disipar. Se debería, a propósito de lo que sucede en las redes sociales, se debería regular la campaña de alguna forma en redes sociales, porque ya lo hemos hablado también aquí, el tema de la libertad de expresión se argumenta a las personas que dicen no, es un espacio que no se debería regular. Bueno, ahí acabo de ver con otro que ha habido un artista que es el que ha tenido el mayor número de no me gusta de toda la historia de Facebook, de estos artistas pues de farándula, donde lo de Facebook que tiene sus limitaciones, sus políticas de privacidad, de no insultos, o sea, la libertad de expresión no es absoluta, está regulada. Para nosotros es un derecho fundamental en la Constitución, pero es un derecho que no es absoluto, debe estar regulado, tiene como límites el honor, la moral, es decir, aspectos que tienen una connotación muy fuerte como diques para que una sociedad no se desborde y caiga en lo que estamos viendo ahorita, pues en un clima nauseabundo, insultante, denigrante, que no tiene sentido. Yo lo que siento es que cualquier intento de regularla podría tener efectos inmediatos, pero los trolls, los hackers saben cómo saltarse eso y no habría forma. Mira, uno denuncia una cuenta y te la abren y abren otra. Entonces, o sea, no es esa la vía. ¿Sabes cuál es la vía que creo yo? Es la autorregulación. Es lo que te decía al inicio cuando empezamos a hablar de las campañas y de la guerra sucia, que tienen efecto boomerang. O sea, quien usa el desprestigio, quien usa la calumnia, quien ataca de forma artera, lo que tiene que esperar es un regreso, un retorno y que se va a golpear a sí mismo. Cierra la campaña en términos formales como lo establece la ley, pero en redes sociales va a seguir. Esto va a seguir hasta el propio día de la elección y vamos a estar contando los votos y va a empezar los tuiteros y los blogueros y los troles a estar inundando. Aquí la recomendación es, mire, usted sabe cuáles son las cuentas a las que usted les confía, quiénes son, fíjese en eso y sepa que no va a perder tiempo leyendo mensajes o correos o WhatsApp de personas que usted no conoce, no tiene por qué aceptar eso. ¿Por qué? Porque no hay que envenenarse. Es como leer ciertos... bueno, uno tiene que informarse. Hay, a veces que en los periódicos ya sé qué secciones voy a ir a ver, sé qué columnistas ya no debo leer, porque ya no voy a perder el tiempo en eso. Bueno, estaba leyendo una columna de otro matutino hablando de la invasión musulmana a Europa, bueno, unas cosas, cuando Martel detiene a los musulmanes en el sur de Francia y haciendo ese parangón aquí en El Salvador, digo, pero ¿en qué mundo estamos? O sea, ¿cómo es posible que estemos pretendiendo crear esos ambientes y meter miedo? Acuérdate que el miedo ha sido un factor que ha funcionado en este país, es un atavismo que tenemos los salvadoreños y que viene desde 1931, que fueron las últimas elecciones democráticas de aquel periodo, cuando la gente votaba de manera abierta y el voto era público. Uno decía, voto por el partido tal y por el candidato tal. Entonces ya lo conocían. Y esas elecciones de 1931 la ganó el Partido Comunista, porque la gente votó por ello. Claro, el gobierno que quedó, el gobierno del ingeniero Araujo,
que era de carácter socialista, socialista democrático, socialdemócrata. Él había estudiado allá y había vivido con una familia laborista en Inglaterra. Se le dio golpe de Estado en enero del 32 y se instaló una férrea dictadura militar que nos limitó y nos metió el miedo y lo tuvimos como un atavismo de generación en generación que todavía funcionó en las elecciones del 2004 acá, ¿verdad? Cuando iba Chafik de candidato, y el miedo que se metió como elemento, ¿verdad?, para aterrorizar, como se metía en las épocas de la dictadura, funcionaba. Le funcionó a los militares, a la dictadura militar, a los sectores oligárquicos para mantener este terror en el pueblo. Pero eso se rompió. Ya el 2009 ya no funciona. Entonces, ¿por qué venir a meter miedos ahora con atavismos que ya no funcionan en esta sociedad? Entonces yo creo que hemos dado estos saltos, estos pasos de seguridad democrática para ir avanzando, y espero que los vayamos consolidando y que esta prueba de fuego que vamos a tener el 1 de marzo sirva para que el pueblo salvadoreño pueda expresarse de manera libre, segura, consciente, y que sigamos avanzando en democracia.